Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa y hoy me encuentro en casa de la doctora María Dolors Obiols. Hola María Dolors. ¿Qué tal, David? Encantada de estar aquí. Yo encantado de que me concedas una charla más. Esta va a ser la segunda ocasión en la que te entrevistamos. Y bueno, hay que decir que la doctora está especializada no solamente en su, vamos a decir, especialidad, que es la filosofía, sino también en todas las cuestiones de mecánica cuántica y espirituales, chamánicas, antropológicas. Y hoy me gustaría que nos contaras tu tesis, de la que has dado varias conferencias, sobre todo en esta zona de aquí de Cataluña, en la que la gente ha salido muy contenta y vamos a decir que es un nuevo paradigma, sobre todo a nivel científico, y que intenta integrar las bases de una nueva espiritualidad, ¿no? Básicamente la tesis tuya es de que existe verdaderamente una Matrix que no solamente ocurre en este mundo físico de tercera dimensión, sino que también sería aplicable a una Matrix más allá de la vida. Es decir, estaríamos hablando de que el famoso astral del que nos hablaba doctor Brian Weiss o Raymond Moody o la misma Elizabeth Kübler-Ross, pues podría ser también una trampa. Es decir, después del óbito, en teoría, la conciencia humana podría ser también susceptible de ser manipulada para, vamos a decir, ir reencarnándose en esta rueda del samsara, que llamaban diversas filosofías hindúes, y de alguna manera es como mantenernos en esta matrix, en esta especie de granja humana, pero es que esto ya va más allá. Estamos hablando pues de una matrix también extensible al mundo espiritual. ¿Podrías resumirnos un poco cuál es la base de esta tesis tuya? Sí, a ver, exactamente, o sea, se habla mucho de la Matrix en el sentido, digamos, material del término, ¿no? Es decir, la Matrix que entendemos, digamos, como sistema social, político, etcétera, ¿no? Lo que yo he llamado, llamo en mis clases la sociomatrix, ¿no? Pero la sociomatrix no es la única capa, diríamos, de sistema de encierro, ¿no? Sino que en realidad todo lo que sería el astral de la Tierra, el sistema astral de la Tierra por lo menos hasta tiempos recientes, porque de hecho según la gente también que está investigando este tema y sobre todo la gente que tiene capacidades cuánticas directamente ha podido ir dando elementos y pruebas de ello, hasta tiempos recientes este sistema astral de la Tierra también ha significado un sistema completamente de encierro. ¿Por qué? Un poco cuando llegas un poco a esta conclusión, por toda la información que uno va manejando y la investigación que uno va desarrollando, te preguntas por qué, el porqué de fondo. ¿Por qué existe un sistema espiritual de encierro también, ¿no? La respuesta básicamente a la que yo he llegado, digamos, del núcleo de todo esto, es que la razón es porque el núcleo de este encierro, consiste en vivir en un sistema dual. Aquí crees tú que es el eje de todo, es el eje para entenderlo todo. Porque es decir, nosotros como almas no despertamos, no salimos de esa matrix. Exactamente. O sea, el concepto es ese, la dualidad. La dualidad. Y una dualidad, yo incluso voy un poco más allá en los términos, ¿no? Es una dualidad que es dicotómica. Es decir, dicotómica. ¿Qué quiero decir con esto? Que los opuestos se excluyen unos a otros, digamos. Es decir, es una dualidad no de contraste, que esto sí que yo creo que podríamos encontrarlo en otros niveles de frecuencia y en otras dimensiones, ¿no? Pero este choque, digamos, de elementos que se oponen, y no solamente que se oponen, sino que se excluyen, que de alguna manera si tú haces la opción A, esto es incompatible con hacer la opción B, por lo tanto, sometidos en una dicotomía. Una capacidad de integración.
justamente una incapacidad absoluta de integrar estos opuestos, esto es lo que nos mantiene en este sistema dual. O sea que es un proceso conceptual, es cambiar esa serie de conceptos que nos hacen enfrentarnos constantemente en guerras de ego, exactamente, ¿no? Y por eso somos incapaces de integrar al opuesto como un semejante. Como un semejante, pero no solamente, y eso es fundamental, por lo que acabas de decir, no solamente lograr este cambio a nivel conceptual y por lo tanto a nivel de uno de los cuerpos importantes que tenemos, que es el cuerpo mental, sino esto lo importante es hacerlo desde nuestro cuerpo emocional. Uh-huh. Es decir, el sistema dual hay que disolverlo a nivel de las emociones. Claro, porque muchas veces estamos integrando, sin duda, muchas personas estamos haciendo un proceso de integración de opuestos, pero muchas veces lo hacemos exclusivamente a nivel mental, no lo hacemos a nivel emocional. Entonces, claro, la salida de este encierro, de esta matrix, de este sistema, digamos, que está, digamos, encerrado, es justamente la superación, la salida de esta dualidad. Entonces, solamente hay una fórmula para salir de esta dualidad, que es a través de la integración, ¿no? De la integración de estos opuestos. Porque en una ocasión me dijiste que una vez la persona se ha producido el lóbito y se va al mundo astral, ya es muy difícil que salga. Es decir, volverá otra vez a reencarnar con ese famoso borrado de memoria. Exactamente. Que ahí está donde la matan. Exactamente. Cada vez que volvemos, no sabemos de dónde venimos, dónde hemos estado y partimos de cero. Las diferentes filosofías budistas, etcétera, dentro de este ámbito espiritual, lo justifican, este borrado de memoria, diciendo precisamente que es importante para partir de cero. Pero parece que esto no debería ser así, ¿verdad? No, es decir, lo que es complicado es que podamos desde el otro lado, salir del encierro. ¿Por qué? Porque el sistema, la superación y la trascendencia, digamos, el trascender verdaderamente este sistema dual, hay que hacerlo desde este lado. Desde este mundo. Desde este lado. Desde este lado, diríamos, material. Es decir, ¿qué es lo que ocurre con todo este entramado, digamos, de elementos, ¿no? Que normalmente nos preocupa, o a una parte de las personas que han iniciado ya un proceso de despertar, porque hay una gran masa de la población todavía que permanece completamente dormida, pero en las personas que han iniciado un proceso de despertar normalmente les preocupa la salida de la Matrix, de este encierro, pero lo plantean a nivel material, esta salida. La salida de la Matrix no es planteable a nivel material. Si lo planteamos a nivel material, no es posible. La salida de la Matrix ¿por qué no es posible? No es posible porque la salida de la Matrix no incluye, si salimos solamente a nivel material, que es decir, algo diríamos absurdo, porque salir a nivel material no es posible. ¿Por qué? Porque la salida de la Matrix consiste en salir de la dualidad. No consiste en salir de ningún lugar. Consiste en salir de un estado determinado de vibración. Ese estado es el que determinará luego. Exactamente. ¿Y cuál es el estado de vibración que no nos permite salir de la Matrix? Es todo estado de vibración que mantenga una lucha entre los opuestos. Claro. El querer imponer una verdad por encima de otra, el excluir, para sentirte tú superior, exactamente, que es lo que ocurre constantemente. Por lo tanto, diríamos que plantear la salida de la Matrix a nivel material es lo que a algunas personas les preocupa. Diríamos que es un absurdo. Sí, claro. Es un absurdo, diríamos, lógico, y es un absurdo emocional. Es como querer, voy a poner un ejemplo, digamos un tanto, no sé si decir grotesco, pero es como que pretender abrir una ventana desde el exterior del edificio. Ajá. Hay una cosa muy interesante. Has dicho que, de alguna manera, los que han organizado este sistema en estos parámetros de fisicalidad más densa, vamos a decir que son los mismos que están detrás después del óbito. En el más allá también estarían los mismos
¿Quiénes crees que son estas entidades? En buena parte, si no todos, en buena parte hay un número importante de entidades en el otro lado. En el astral. En el astral, si no todas, hay una buena parte que hasta ahora, hasta por lo menos hasta fechas recientes, aquí vemos la importancia, digamos, del tránsito de los 20 años que rodean el 2012, hay una parte de entidades que sí que están interesadas, por su nivel de vibración, etcétera, de mantener este sistema dual, evidentemente. ¿Por qué? Porque manteniendo este sistema dual, claro, la pregunta clave ahí es ¿cuál es el interés, ¿no? Sí, claro, de mantener este sistema dual? Bueno, manteniendo este sistema dual, mantienen la cadena de sufrimiento. O sea, que es alimento. Exactamente, que es alimento. Entonces, claro, hay una parte, si no todas, de entidades que sí que abogarían, diríamos, por mantener este tipo de realidad. ¿Y consideras que podría haber entidades reptilianas? Sí, por supuesto. Con diferentes grados de fisicalidad. Con diferentes grados, porque claro, el planteamiento a veces que se hace de las distintas razas que constituyen el universo y nuestra parte del universo, ¿no? A veces también pasa lo mismo, es excesivamente simplista. Es decir, reptilianos contra angélicos, angélicos contra reptilianos, o unos u otros. No, en realidad, evidentemente hay entidades que tienen componentes muy importantes en su ADN de cerebro reptiliano y de ADN reptiliano, pero en realidad, digamos, nosotros como seres humanos, hoy lo sabemos, somos bastante una mezcla, es decir, una hibridación. Somos una hibridación, evidentemente los seres humanos tenemos un componente mucho más elevado de ADN angélico, de raza angélica, pero también tenemos cerebro reptiliano, también una parte, digamos, del cerebro reptiliano, ¿no? Entonces, claro, esto hay que también tenerlo en cuenta, de que tampoco cuando hacemos este tipo de clasificaciones, no caer en la trampa un poco otra vez de nuevo de plantearlo todo como una dualidad en términos absolutos, ¿no? Es decir, siempre crear ese enfrentamiento. Sobre todo, exactamente, sobre todo no plantearlo de tal forma que pueda crear continuamente este enfrentamiento entre unos y otros. Porque, ¿no? Eso es lo que alimenta. Esto es lo que alimenta. Por supuesto que hay entidades absolutamente interesadas en mantener esto, ¿no? Sí, claro. de esto, pero ahí está un poco yo pienso que debe estar un poco nuestra lucidez y nuestra sabiduría. De cortar con el juego. Exactamente, de disolver este juego. Entrar en un bucle. Exactamente, intentar ir poco a poco disolviendo este juego, ¿no? La pregunta clave aquí, ¿no? ¿Cómo se supera o cómo se trasciende? Más que superar, a mí me gusta hablar de trascender, ¿no? ¿Cómo se trasciende la dualidad? Bueno, pues no es sencillo muchas veces, o decir igual se puede decir es sencillo pero no es fácil, ¿no? Porque las circunstancias de la muerte de una persona determinarán en parte hacia dónde va a ir esa alma. En parte, por supuesto, y sobre todo desde el momento en que todo el astral de la Tierra está en un proceso de cambio absoluto. Cambio, digamos, justamente en la dirección de ir disolviéndose justamente este sistema tan cerrado en el dualismo, ¿no? En la dualidad. Esto está en proceso de disolución. Claro, a veces los alumnos me preguntan, bueno, ¿y quién disuelve esto? ¿No? Uh-huh. No, es que en realidad estamos siendo una parte muy importante en esta disolución. Somos nosotros que estamos en proceso de ir disolviendo este astral, en la medida en que estamos trascendiendo este sistema dual y estamos integrando nuestra parte más sombría. O sea que la salida de la Matrix no está en ningún lugar, sino que es un estado en sí mismo. Es un estado en sí mismo. Un estado interno en sí mismo. Entonces la persona que muere no consciente, llena de anestesia, de confusión, ¿eso favorece o desfavorece el tránsito? Eso es lo que yo llamo la persona que no ha despertado a ningún nivel.
no se ha acercado a tener ningún tipo de información, porque no ha querido, porque no le toca por su proceso de evolución, etc. Puede ser por múltiples razones. Por lo tanto, no ha iniciado ningún proceso de despertar de conciencia. O sea, porque cuando hablamos de despertar de conciencia, yo siempre insisto, despertar de conciencia no es despertar de la noche a la mañana. Despertar de conciencia es un proceso y largo, además. Y cada uno va a su ritmo, y es un proceso que no solamente se despierta a través de un elemento que es la información, sino que se despierta con la evolución emocional, etc. Es un proceso. Por supuesto, en este proceso la información es un elemento muy importante, pero no es el único. Entonces, las personas que, por lo que tú me acabas de preguntar, las personas que no han iniciado ningún proceso de despertar de conciencia, y además por circunstancias de enfermedad, etcétera, tienen que morir porque no hay otra solución para, digamos, paliativa y atenuar el sufrimiento, mueren completamente sedados, etcétera, es lo que yo llamo, con estos dos elementos, es el morir con doble letargo. Entonces, lo importante es intentar que cada vez podamos ser más las personas que nos preparamos para poder para poder morir no con doble letargo, sino con lucidez. Que por lo menos podamos tener la lucidez de haber iniciado un proceso de despertar. O sea que si en algún momento de nuestra enfermedad final, si es que tenemos que pasar por la enfermedad, porque no es absolutamente, digamos, fatal el destino ¿no? Sino que simplemente es porque nuestro proceso evolutivo desencadena de que tengamos que pasar por una enfermedad terminal, y por una cuestión de disolución y de ayuda para paliar el sufrimiento tenemos que estar sedados una parte importante del momento del tránsito, pues será como será, pero que por lo menos hayamos, digamos, iniciado un proceso de despertar de conciencia, y no se produzca lo que yo llamo, no se produzca una muerte con doble letargo. Yo pienso que lo más peligroso es la falta de lucidez más grande es cuando uno muere con doble letargo. O sea que es un proceso que debemos empezar desde que nacemos. Exactamente, es decir, en realidad, digamos, bueno, incluso hay clásicos, muy clásicos de la filosofía, por ejemplo, que ya decían de la filosofía en este caso, la filosofía, y supongo que de la teosofía probablemente también. Madame Blavatsky. Exactamente, pero de la filosofía, que es de lo que yo más puedo hablar seguro, que decían que la vida era una preparación para la muerte, ¿no? Es decir, para el tránsito. A mí no me gusta hablar de muerte, sino que me gusta hablar de tránsito, de tránsito. Es decir, en realidad lo que constituye, y eso me gustaría recalcarlo bastante, lo que constituye lo que hasta ahora habíamos llamado muerte, es un tránsito de nuestro ser. Es decir, es nuestro ser que pasa de un estado a otro. Por lo tanto, es muy importante que en este paso de un estado a otro se implique absolutamente. Es decir, y fíjate que he dicho, no pasa de un lugar a otro, sino de un estado a otro. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Que entonces, en realidad cuando entramos, es lo que decíamos en el vídeo que tú me ofreciste grabar hace un tiempo, ¿no? Cuando me propusiste hablar de dimensiones, etcétera, que yo siempre insisto, las dimensiones son estados, y son estados mucho antes que lugares. Lo que pasa que, ¿qué ocurre? Ocurre 3/4 de lo mismo de lo que hablamos ahora. Desde un universo tridimensional como el en el que estamos, tenemos tendencia a verlo todo como local. En el tema que nos ocupa hoy, la Matrix, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos tendencia siempre a verlo todo como opuesto. Todo es opuesto. Y llegamos hasta el punto, yo hago bromas con esto, llegamos hasta el punto de que viene alguien a comer, ¿no? Un invitado, y la persona, pues que quiere quedar muy bien y tal, que hace la comida y prepara, y dice a otro que conoce al invitado: oye, ¿qué le gusta a Juanito? ¿Las peras o las manzanas? Y el otro responde: bueno, creo que le gusta todo. No, pero ¿qué es lo que le gusta más? ¿La pera o la manzana? Bueno, es que le puede gustar todo exactamente igual. O sea, ¿no? ¿Qué es mejor, no? ¿La pera o la manzana? ¿No? Estamos todo el día
moviéndonos como con dicotomías, con elementos que se excluyen, con preferencias, si quiero esto, no quiero lo otro, si... Bueno, no, es que yo quiero esto, a mí me gusta pues hablar mi propia lengua más materna, que es el catalán, bueno, pero dicotomías se podría pero adoro el castellano, etcétera, sí, ¿no? Es decir, sí. Dicotomías es lo que conflicto es lo que se excluye. Una dicotomía, algo es dicotómico cuando tú te quedas con una parte y excluyes la otra, ¿no? Entonces, básicamente el núcleo del encierro es esto, ¿no? Es movernos continuamente en este bucle que nos hace, de alguna manera nos obliga a preferir continuamente partidos y juicios. Evidentemente es la base del juicio. ¿Por qué existe el juicio? Existe el juicio porque estamos en esta dicotomía dual. Claro. Si no, el juicio no ha lugar. La incapacidad total de conciliar una realidad en un mismo estado. Entonces, el verdadero mundo sutil, más allá de la Matrix, el signo de entrar, o de que hemos entrado, o de que habremos entrado en un mundo sutil más allá de la Matrix, la verdadera señal será cuando hayamos superado el sistema dual. Me hablabas de familias estelares. ¿Qué ocurre? Sí, ¿Qué ocurre con eso? Te hablaba de familias estelares. Este es el verdadero destino nuestro, las familias estelares. Conectarnos con nuestra familia estelar. Semejantes. Exactamente. Y que probablemente hemos compartido otras existencias. Exactamente. Y que, bueno, por lo de esto sabe muchísimo nuestro amigo Jesús Jofre. Sí, tenemos un amigo en común que es Jesús Jofre. Esto sabe muchísimo. Yo estoy por colaborar con él más para la investigación con relación a las familias estelares. Lo importante que yo destacaría de las familias estelares es que es una familia completamente, es nuestra familia, digamos, no voy a decir de futuro, porque entraríamos en el bucle del tiempo, y todo es simultáneo, sino que es nuestra familia de hogar real, es la familia que tenemos realmente de procedencia, de nuestro hogar real, de donde procedemos realmente. No los falsos patriotismos, nacionalidades, identidades políticas, que por eso supuesto, lo que hace es para enfrentar... Y sobre todo esto, diferenciarlo, no tanto también, por supuesto, de lo que decías tú, por supuesto también, los signos de la sociomatrix, ¿no? Sino sobre todo distinguirlo de la familia de memorias. La familia de memorias es esta familia en la que llevamos años y años, no sé cómo llamarlo, porque no quiero hablar en términos de cronos, ¿no? Pero mucho tiempo, si hablamos en el lenguaje de cronos, pues conviviendo a través de reencarnación tras reencarnación, ¿no? Para tener un aprendizaje, aprendizaje es lo que yo insisto siempre, la palabra aprendizaje para mí quiere decir finalmente experiencia. Y experiencia en el sentido de experimento, no experiencia en el sentido de aprender lecciones, ¿no? Sino es un aprender, pero es un aprender para experimentar, ¿no? Para conocerse a uno mismo, para que este uno que somos todos, este uno al cual los físicos y los filósofos han llamado el taquion o la supramónada, ¿no? Que somos todos, entre en un estado de máximo conocimiento de sí mismo. Es esto. Entonces, ¿cómo lo hace? A través de la experiencia, experimentándose. Es decir, ¿cuál es la forma de experiencia más radical? La más densa. Y ahora mismo entonces te encuentras involucrada dentro de este estudio, de esta investigación en el campo de la conciencia. Exactamente. Yo te invito a que nos sigas contando cómo evoluciona este estudio, y en próximos videoprogramas yo estoy seguro que a nuestra audiencia le va a encantar escucharte. Muy bien, David, muchas gracias, sabes que es un placer. Muchas gracias, de verdad, María Dolors. Y a vosotros nada, os invitamos nuevamente a futuros videoprogramas y os mando un abrazo a todos, amigos. Nos vemos.